A partir de este momento, la presidencia de la mesa va a tenerla lógicamente la consellera de Cultura y Política Lingüística y desde yo en el guión que pautamos con la consellería estaba afinar este acto con unos primeros palabras de Roberto, unes muy curtes palabras mías y desde yo, si la consellera y da el preste, ella finaliza con la su intervención. ¿Seguimos en el siguiente? Bien, Roberto. Buenas tardes, señora consellera de Cultura, Política y Lingüística y Deportes del Principado de Asturias, señor presidente de la Academia de la Lengua, congresistas, público, asistente a jefe de clausura oficial del Congreso Mundial de Cultura Estudiantil. Termina el Congreso y désenos una fin de señalidad, porque disfrutemos de unos días intensos, veranos a lo más hondo de Asturias, guardando su cultura y la su memoria. Pero esta señalidad tiene que asentir la esperanza del futuro. Yo sé que los estudios sobre la cultura estudiantil tienen buena salud, digo que hay mucha gente nueva dispuesta a seguir afrontando en el pasado y el presente y también el porvenir. Creo que logremos llenarnos de fuerza y vitalidad para conseguir el pesimismo, el mayor enemigo que tiene la nuestra sociedad. Este congreso es el resultado del esfuerzo de muchas gentes, personas que llevan meses trabajando para toda la infraestructura y organización muy compleja. Dice los tableros de la Academia de la Lengua, que todos los ponentes se contribuyeron espontánea y generosamente y sin retribución de ninguna al éxito de esta gran convención de escrito de la cultura. Muchas gracias a todos, a la imprescindible colaboración del Principado y del Universidad de Oviedo. Muchas gracias a los profesores que vinieron de Lloni, profesores mucho lo que nos hicieron, lo que nos enseñaron, y también los profesores con tanto personal y directo intercambio de ideas y información. Marta, Susana, Mónica, María, Jesús, Logan, Win, muchas gracias. Tuvimos un congreso muy intenso y complejo. Tenemos muchas ganas de que las conferencias y ponencias fueran más largas y aumentamos un poco la carrera por el contenido, pero al mismo tiempo parece que este pequeño maratón obligónos a movernos, a estar soñando, a estar despiertos y atentos y a someternos a un remorín de ideas, a una inmersión a la cultura asturiana y en sus diversas manifestaciones y aspectos. Tuvimos el inconveniente de que en realidad pudimos asistir nada más a medio congreso, porque había alternativas. Eso tiene sus inconvenientes, pero bueno, todo podrá sentirse al final. Habrá que repensar en otro momento si se puede hacer de otra manera. Yo de momento estoy contento con eso, porque es verdad que pasó eso, que quedamos a veces iría a un sitio y no podría ir al otro, pero también eso, yo creo que gracias a la gran cantidad de ponentes, hubo un gran impacto social. Y nosotros somos estudiantes de la cultura estudiantil, pero también somos militantes. Una de las cosas que pretendía el Congreso era provocar el vuestro interés. Las próximas entregas de culturas para conferencias mundiales de servicio la información completa. Seguramente estas diferentes ponencias nos prestaron unos más y otros menos, pero en todo caso parece que logremos los objetivos que nos propusiéramos y por supuesto estamos abiertos a las críticas y observaciones que nos digáis en los próximos días. Quería terminar y perdonar un momentito de manera. Al final creo que es una cuestión que siempre empezamos mucho, que hubo incluso polémicas. ¿Se acuerdan una que tuve yo completamente en tres estudiantes con Ramón Valdés, que anduvo varios estudiantes diciendo, por cierto, aprecié mucho siempre, diciendo que no existía la cultura de estudio y de Galicia incluso, que todo era cosa de cada año, ¿no? Y no es así, no es así. La cultura estudiantil tiene una gran unidad. Por ejemplo, en el punto de la migración, al que yo dediqué bastante trabajo de campo, en su caso, después hice una publicación de la que tengo buenos problemas sobre la literatura que se hundía en los emigrantes. Voy a contaros dos casos. Uno muy conocido. Es muy frecuente que el emigrante en Asturias vaya a paso actual. Va uno cerca de su casa, cerca del pueblo, donde vivió los ritos de paso propios, un contacto directo con los rituales que van marcando la vida en el ciclo social. Pero casi todos un día del verano de día 4. Importante. Otra anécdota que de verdad que me emociona, y casi prefería no contarla, pero bueno, recuerdo unos emigrantes que marchaban a Argentina y antes, ellos no habían venido en decisión, pero antes pasaban por un río, cogían un poco de tierra del campo de San Francisco y un poco de tierra de la playa de San Lorenzo y llevaban para allá. Y muy pronto.
Y de la sidra me acuerdo de una ocasión, después me enteré que estaban más caros, nunca había recibido aquella. Me acuerdo de estar en una casa del occidente de Asturias, donde no se vivía sidra, solamente vivía vino. Pero cuando, ya que estaba yo en esa casa, llegó gente, yo creo que era de Madrid, amigo, sacaron el botell de sidra que tenía ahí guardado. Y claro, después por una sidra estaba a mi lado la pecho. Eso estaba de menos. Ahí estaba el significado. Gracias. Bien, señora consellera de Cultura, Política Lingüística y Deporte del Gobierno del Principado de Asturias, señor presidente del Comité Organizador del Congreso, amigos y amigues. Y era muy difícil, pero logróse. Y quiero trasladar otra vuelta a la felicitación a Roberto González Quevedo por amosar que un proyecto de este autor ya era habitable. Inda malcuerdo, cuando van casi 3 años falábemos de las posibilidades de entamar un acontecimiento como este, comentábamos que ya era de fecho necesario, pero al empar éramos conscientes de los riesgos que corríamos, organizativos, logísticos, académicos, de proyección, interés social, etc. Pues bien, luego de 4 días de debatir al rodio de las extremadas visiones que la cultura asturiana apurre neste siglo XXI, podemos afirmar que el objetivo está algamau y largamente. Y esta felicitación tiende a esparderse con justicia a todas las personas del comité organizador, de la Universidad de Uvieu y del equipo de la propia academia que hicieron posible el seu desendolco nunas sesiones y xornades tan apertadas. Señora consellera, somos conscientes que este congreso non tendría xaciu en sin el encontro del Gobierno del Principado y en concreto de la Consellería de Cultura que usted gestiona. Y yo quiero transmitir aquí que desde el inicio usted siempre suscitó la idea y corresponde darles gracias por hacerla posible y por presidir hoy este acto de clausura oficial. Sabíamos que las personas conferenciantes y los ponentes deben dar al autor porque cada una de ellas, en el su ámbito, son les mejores y mayores especialistas. La nuestra felicitación en tos y el agradecimiento más fondo por esa participación que tanto dignifica a la cultura de nuestro, que llena de todos los asturianos y asturianas. En fin, más nada. Facei alcordanza y venimos repitiéndolo mucho de xuro pa autoobligarnos que queda por delante facer uno de los finxos más importantes del Congreso y lle de fecho el que irá más sentido, la expublicación de les actes. Este proceso, tal como se dixo, va a facerse al través de 2 tomos especiales de la revista Cultures de la Academia de la Lingua Asturiana. E aí fairemos alcordanza de todo o vivío a lo largo destos días. Muchas gracias a todos y a todas y como dijo el rector en el acto de inauguración de este Congreso Mundial, puxe a la cultura asturiana, puxe a Asturias. Presidente de la Academia de la Lengua Asturiana, que ahora no se me parece, si usted, relatando usted. Presidente del Comité Organizador del Congreso Mundial de Cultura Asturiana, académicos, académicas, ponentes, tantos amigos y amigas que estáis aquí. Vais a permitirme, si me hay algo un pelín más de la cuenta, casi disculpadlo, por favor, y permitirme que comience esta intervención con recuerdo de una canción que ya pude dirigirse, que ya antigua en el repertorio de Silvio Rodríguez, que seguro que muchas de las personas presentes conocéis. Aquella que vi hoy el mío deber era cantar a la patria, alzar la bandera, sumarme a la masa. Esta canción, que es una canción preciosa de amor a la patria, cambia de repente de tercio para lamentar la falta de la ley fundamental.
y como sabéis sigue diciendo, pero tú faltes me va tantos días, que quiero y no puedo generar detalles. Un fecho tan sumamente relevante para nuestra patria como este congreso, un alcuentro de la altura y envergadura de este que estamos clausurando, onde aconsellasteis a algunos muchos de las voces más relevantes del conocimiento y pensamiento asturianista. También hay un momento de recuerdo para aquellas personas que con pasión y convicción vieron a Asturias mucho más de lo que vamos a ser quien agradecer porque se entregaron a nuestra cultura con la más noble intención, salvaguardarla. Y faltenos muchas personas que son y van a ser grandes en nuestro futuro. Para nada deixábamos de arriba, si puede decirse que todavía no se nos quitó el susto del cuerpo. Y muchos son los nombres que nos abrieron el pecho pensando en lo que os prestaría tal aquí güey y lo que necesitaríamos que tuvieran compartiendo con nos la su mirada. Pero permitidme que recuerde con mucha emoción y mayor cariño y agradecimiento de alguien que tenía y que tenía que estar hoy aquí empapándose de la sabiduría de los demás, aportando la su visión inteligente y comprometida, haciendo saber también seguramente alguna chancia con la sonrisa contagiosa y personalidad ocurrente y que detrás también algo que necesita cualquier acción con vocación de porvenir y de que encargaríase de transmitir con tanto corazón como rigor. No puedo hoy comenzar esta intervención sin compartir el nuevo que traemos, que creo que todos y todas en el Barbuelo, por el inesperado fallecimiento de Damián Barreiro, porque es el cariño que compartimos todos y todas por él, porque merezco el reconocimiento de Asturias y así lo transmitió esta mañana el presidente por acuerdo del Consejo de Gobierno. Vaya a él tantísimo cariño como deja y la memoria emocionada de una patria que mucho le está echando ya en falta. Oye, buen amigo, nada menos específico mayor de nuestra comunidad, Roberto Llera, unas palabras rescatadas de la intervención de Damián para 3 años, que vienen muy al caso, y que decía: un pueblo defínese por las manifestaciones populares que las personas producen, en las que la población participa de forma activa y que son resultado de una interacción continua. La cultura popular resistióse a lo largo de los siglos y de generación en generación de forma oral, pero en el mundo postindustrial una cultura no puede vivir nada más del folclore. El seu contenido va a estar determinado por las industrias que generen el material cultural como son el cine, la televisión, la radio, las editoriales. Una cultura nunca está definitivamente construida y nunca queda algo encerrado. Depende de procesos abiertos. Las políticas de cultura y de comunicación lleven al conocimiento, a la promoción de valores y a la mejora de la calidad democrática de una sociedad, pero también a la modernización de la industria productiva y a la búsqueda de sectores económicos nuevos, a más de ser una fuente de cohesión social. Y prestaríamos destacar precisamente esa fuente de cohesión social. Qué oportuna esta cita para recordar a Damián, pero también para afinar el debate que estamos someteando en este momento y para cavilar desde las muchas cuestiones que se abordaron estos días y que juntos en esos tomos anunciados por el presidente de la Academia van a sentar un libro canónico de consulta obligada para quien quiera pensar Asturias, para quien quiera conocer y respetarla, para quien la quiera amar. Porque si la canción de Silvio Rodríguez es una canción de amor, lo que lleva sucediendo aquí en estos días también lo oye. La intersección de tantas vidas dedicadas al estudio, al análisis, a rellenar y defender, a reivindicar muchas veces contra el desánimo, la soledad, pero también otras la fuerza de la comunidad de esa gran familia que lleva abrazando a Asturias tantos años y lo que ella significa. Presidente, académicos y académicas participantes en este Congreso Mundial de Cultura Asturiana, muchísimas gracias por este aliento y por compartir tanto conocimiento a tocado de muchos años de estudiar muy minuciosamente la ciencia con la mirada atenta y precisa puesta en el alma de Asturias. Enhorabuena por el éxito de una convocatoria muy ambiciosa, realmente muy ambiciosa, en la que lleva mucha gente, como decía el presidente, mucho tiempo trabajando, que estoy segura que va a ser un revulsivo y motivación no solo a corto plazo, sino también a medio y largo plazo. Un mundo que esparrapla de simplificación a vuelta de tuit, que se distorsiona con ruido y manipulación, en el que asusta
a la velocidad en la que pueden esbarrocar los valores de una sociedad, una ambición conspiradora de 4 que se enriquece y otros 4 que disfruten con el enfrentamiento y la intoxicación, hay más falta que nunca esto que estuvo sucediendo aquí estos días y que debemos empoderar y seguir como testigos. La calma, el rigor, el debate arrogante en la busca de ampliar les mires, la mano abierta para darse y la palmada también fraternal de la alegría de compartir camino con las personas adecuadas. Hay un verso que dice, yo no soy yo, soy los míos voces. Así somos las personas, así los pueblos. Somos los ecos de las voces que sentimos desde la más tierna infancia y cada vez traen la reverberación de otras voces antiguas que nos precedieron. La son memoria, viviéndose en las décadas, pero a la vez medrando la dignificación de las personas que se enfoquen, o se enfotáis en el solo recuerdo, y en la vida que tiene en la vida futura. Y quizás si hubiese que buscar un denominador común de las personas que pasaste este traumas este congreso, y precisamente el hecho de que vos sabéis serieres, esa conciencia y el motor de la dignidad, el alma indestructible del valor de cada uno de vosotros y vosotros ven desarrollando en vuestras trayectorias tan diversas como sumamente interesantes, imposibles de resumir en esta intervención. Una dignidad que nos llena de orgullo y reconocimiento, que son la cura justa que necesitamos entre cualquier padecimiento y que da un embrión de ganas para encarar el porvenir. Hablar también de esas manifestaciones en las que la comunidad participa, resultado de una interacción continua y en evolución, dado que se pudo apreciar a lo largo de estas sesiones en ponentes existentes que pudimos rastrear como la cultura asturiana, tan enriquecida por su historia y por su interacción con otras culturas, vive y sigue desarrollándose como un río fluir, abriendo cauces al pasar por momentos y lugares extremados. En la filología, en la antropología, en la historia, el arte, hasta la arqueología, asistimos a una puesta al día de los estudios y las investigaciones que desde distintos ámbitos dan valor a la nuestra identidad. Identidad que se asigna en un contexto global, pero que al mismo tiempo sigue mostrando la su singularidad y fondura en cada sitio en el que da presencia la escribimos. La cultura asturiana y en esencia plural y abierta. Nesta tierra espéñase a historia onde el intercambio por las Europa y América configuró formas de vida, manifestaciones artísticas y estructuras económicas. Y una cultura de resiliencia y de creatividad, una cultura que se reinventa sin perder los regaños. Y esos regaños tienen las lenguas propias que atesoramos y falamos en esta tierra, la asturiana y el gallego, que dieron forma a la manera en que los asturianos y asturianas nos enfrentamos a la vida, entendemos y explicamos el mundo. A través de este congreso reforzamos la importancia de proteger y difundir nuestra cultura, de seguir trabajando con las otras relaciones sin perder nunca la conexión con la modernidad y con lo que está muy llegar. En un momento en el que la globalización y la uniformización amenazan la diversidad cultural, Asturias tiene la responsabilidad de consolidar un modelo de convivencia donde lo tradicional y lo contemporáneo caminen juntos, donde la nuestra identidad cultural no sea una reliquia del pasado, sino un patrimonio vivo, dinámico y fundamental para el futuro. Y creo, sinceramente, que estamos caminando en el camino adecuado, gracias a congresos como este. Nunca conformes, nunca autocomplacientes, pero siempre con la certeza de que la orientación que seguimos es la correcta, con dignidad, con orgullo y con amor. Y si algo representa esas tres emociones, lleva un paso que debemos dar de manera tan natural como necesaria, y ya se dicho, pero nunca lo suficiente, la oficialidad. Porque el futuro de la nuestra comunidad autónoma pasa de reconocer y normalizar las nuestras lenguas, y es que un compromiso con que seguimos avanzando, fortaleciendo así una Asturias más plural, más abierta e inclusiva, que para poder querer a los demás empieza por quererse a ella misma, para poder darse a su singularidad con el inmenso valor que está tiene. Hacémoslo con el esmolecimiento compartido de que es urgente proteger este patrimonio tan valioso que tenemos entre las manos, y que la cultura asturiana tiene que centrar las políticas públicas transversalmente en su diversidad. Y quizás, personalmente, así lo siento, poniendo especial atención a la nuestra tradición y lo popular, potenciándola a través de esas industrias y formas de comunicación nuevas, una tradición hasta ahora abunda requechada en las instituciones y dependiente de la extraordinaria voluntad y compromiso del pueblo que la sustenta y que representa a las personas que estáis aquí y que pasasteis estos días por este escenario. Habemos poner especial recurso en patrimonio material, ese que nos llena el alma
y que siendo intangible tiene la cualidad poderosa de tener per todo lo demás. Pero esta es que nos ocupa y preocupa, que se sabe fecha por las vidas de muchos hombres y mujeres, la mayor parte anónimes, que generación a generación fueron construyendo el alma de un país que a lo largo de su historia fue sinónimo de resistencia. Y Güey también lo oye, este Congreso también lo oye, y una declaración de intenciones, la manifestación decidida y firme de mostrar al mundo que quitamos, que esto somos y que esto sabemos y queremos compartir. Gracias, Academia de Lengua Asturiana, por todo este trabajo y por este apuesto y por esta afirmación. Gracias por traer también a esta universidad, a esta Casa del Conocimiento, esta magnífica lección que termina en ese formato, pero que va a renacer a un cuasi enciclopédico por la vista más allá del porvenir. No somos solo los que estamos aquí, somos los nuestros voces, los que traemos detrás, y con ellos a coro y con el mayor de los orgullos podemos terminar como empezamos, cantando la patria, alzando la bandera y enseñando que somos masa y que seguimos. Muchísimas gracias, enhorabuena y muchas gracias. Muchas Mandado el presidente de la Academia de la Lengua y un honor poder decir que queda clausurado oficialmente este Congreso Mundial de Cultura Asturiana. Muchas gracias.